Om Jaya Sri Ganesh. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Bhurvubhuva Swaha, Tatsaviturvarenyah, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yona Prachodayate. Om Triambakam Yajahamahe, Sugani Pusti Vardhanaha, Urvahalukamiva Bandhanam, Miryomuchiyamam Ritate. Om Sulam Varadaram Vishnaham, Sashivanam Chaturbhujaham, Parasadavadanam Diya Yetsarvavino Pasandaye, Agajanana Padmarkam, Gajayana Mahamnisam, Adikadantanam Bhaktanam, Ekadanam Upasmahe. Om Namo Bhagavate Vesaye, Guru Yadurya Pravaraya Hiya, Tathagataya Harate, Samya Sambudaya. Tayata Om Vesaye Vesaye, Mahayasaye Vesaye, Raja Samudgate Swaha. Om Shanti 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 Om. Rudana Makriya Hijiva Karuna Jnana Chadarma. Para los que no lo conozcan, esto que acabamos de recitar son las oraciones de la Mahashriya, las oraciones oficiales de la Mahashriya, la tradición budista a la que pertenecemos muchos de nosotros. Y en algunas ocasiones las enseño. Y a pesar de que este curso se llama El Poder de la Oración, no vamos a aprender estas oraciones. Cuantos que han tomado el curso sobre estas oraciones saben que no lo suelo enseñar en 2 días, nos solemos pegar un bootcamp entero, 9 días para estudiarlas bien, aprenderlas, recitarlas una y otra vez, hasta que verdaderamente conectamos con ellas. La idea de este fin de semana es hacer un poco de filosofía, hablar, contemplar acerca de Dios y de nuestra relación con Dios. Llamé al seminario El Poder de la Oración, pero saben que a veces son nombres que le pongo para que ustedes se sientan satisfechos. Obviamente voy a hablar de eso, todo el curso es acerca de nuestra relación con Dios, de nuestra comunicación con Dios, de cómo comunicarnos y estar en contacto con Dios. Y en muchas ocasiones me han oído decir ya que todo lo que tú concibes como Dios no es verdaderamente Dios. Si Dios es un señor con barba blanca, ¿quién creó al señor con barba blanca? Tiene que haber alguien que haya creado a ese señor. Si Dios es luz blanca, tiene que haber una lámpara universal o algo de donde salga esa luz. Si Dios es amor, de algún lado tiene que venir ese amor. Sea lo que sea como tú definas a Dios, eso no es. Porque la definición que tú le des a Dios, algo la tuvo que crear. ¿Comprenden? Y esto hace que se convierta en un paradigma, el entender y comprender que es Dios. Así que me inspiré a dar este curso después de ver X cantidad de vídeos en Facebook, en redes sociales, tratando de provocar manifestaciones
tratando de crear lo que quieres en tu vida, Él pide y se te dará, y Él, etcétera, etcétera. Dije, ching, nunca he hablado acerca del tema en sí, en concreto. Sí he hablado de manifestación, sí he hablado de creación, pero nunca he dado un seminario acerca de la relación con Dios, de la comunicación, de cómo tú te relacionas con Dios como tal. Los católicos dicen que Dios es omnipoderoso, omnipotente, y que si te portas mal, si cometes un pecado, Dios te castiga. Los católicos dicen que cuando necesitas algo, se lo tienes que pedir al niño Jesús. Se lo tienes que pedir a Jesús, a la Virgen María, al santo que más te guste, y si pierdes algo le tienes que atar los huevos al santo de no sé cuánto. ¿Lo hacen aquí en México también? Los de los huevos, ¿no? Okay. En España hay un santo, no me acuerdo cómo se llama. Cantante de cabeza, ayer lo descubrí. San Antonio, San Antonio. Hay un santo que no me acuerdo cómo se llama, pero que lo que dicen cuando pierdes algo es átale los huevos al santo no sé qué, y entonces agarras un trozo de tela, le haces un nudo y es como si le ataras los huevos y le dices al santo, hasta que no aparezcan las llaves de mi coche no te los desato. Y hacen ese tipo de cosas, ¿ok? O poner el santo del revés para joderlo, ¿ok? Ponga el santo San Antonio del revés y hasta que no me des lo que quiero, ahí te jodes. Aquí es Marín. Aquí es Marín. Ok, luego en cada cultura y cada país tiene su propia forma, pero entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Relacionarnos con los santos, con las vírgenes, como el que pide una pizza y además con derecho a exigir de que no lo tienes que hacer. Así que eso es lo que hacen los católicos, no es lo que hacía Jesús, es lo que hacen los católicos. Los hinduistas, 3/4 de lo mismo. ¿Tienes problemas económicos? Tienes que rezarle a Ganesh. Digo, perdón, Lakshmi, gracias. Tienes que rezarle a Lakshmi, porque Lakshmi te va a hacer multimillonaria. Y ahí empiezan a representar a Lakshmi con oro, dinero, joyas, monedas por todos lados. Y más o menos sucede igual en prácticamente todas las religiones. En el budismo, una de esas prácticas son las sadhanas. En el budismo es un poco menos marcado, precisamente por la intensidad en la enseñanza budista acerca del desapego material, pero también hay una parte en algunas de las sadhanas donde lo que estás haciendo es simplemente pedir, pedir, pedir. ¿Ven todo esto en común en casi todas las religiones? He puesto ejemplo de 3, pero funcionan más o menos todas igual. Entonces, ahora estamos en la época de la nueva era, donde todo es diferente, donde ya no existe ese fanatismo religioso y donde ahora lo que tienes que hacer es pedirle al universo, porque el universo conspira a tu favor y tienes que pedirle al universo y se te dará. ¿Le suena un poco familiar? Los católicos dicen, si te portas mal, es un pecado y Dios te castiga. Los de la nueva era dicen, si tienes pensamientos negativos, tienes mal karma y lo manifiestas en tu vida. ¿Lo ven? Es exactamente lo mismo. La nueva era, el secreto, pide y se te dará, y el universo conspira a tu favor, se ha convertido en una religión no oficial. Pero hacen exactamente lo mismo. Y es normal, o sea, quiero decir, no es malvado. Personalmente, hace unos 13, 14 años, también hice mi lista del secreto. Que era novato en este mundillo, suena interesante. Tú dices que no es por avaricia, pero por supuesto que es por avaricia. Y suena romántico, ya no tienes que hacer ningún esfuerzo para conseguir nada. Puedes manifestar todo lo que quieras sin hacer ningún esfuerzo. Solamente pídele al universo. Estimado Júpiter,
quiero que me ilumines con $300,000 en mi cuenta. Tengo que añadir una cosa. En esta evolución, a cómo hoy lo trata la nueva era, desde mi perspectiva, hay una pequeña mejoría. Y es que al decir el universo, están empezando a desantropomorficar la figura de Dios. Y en la nueva era ya no se cree en un Dios que sea un señor con barba blanca. Al menos es el universo, que tampoco es Dios ni de broma. El universo son planetas y estrellas. ¿Okay? Tampoco es Dios, pero digamos que al menos lo estamos desantropomorficando. Le estamos quitando las propiedades humanas que durante miles de años se le han puesto a Dios. Así que es un upgrade, es una mejora en ese sentido. También es una mejora en el sentido de que ya no está todo ese extremismo acerca de los pecados, y ahora es más bien solamente el que lo manifiesta, el que la energía positiva, negativa, el karma, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que se den cuenta es que la estructura es exactamente la misma. Y han pasado miles de años, hemos evolucionado muchísimo y seguimos tratando a Dios como el repartidor de pizza al cual tenemos derecho de pedirle lo que quiera, exigirle y reclamarle. ¿Se dan cuenta? Respiren. Hace miles de años, desde que el ser humano empezó a tener capacidad filosófica, una de las primeras preguntas que surge es ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es Dios? Es una de las primeras cosas que inmediatamente surgen en el momento en el que podemos filosofar. Y si tratamos de imaginar cómo era la vida hace 4.000 años, donde no había ciencia, donde no había estudios ni tecnología como la que tenemos hoy en día. Imagínense por un momento que no sabemos nada de climatología, que no tenemos ni la menor idea de cómo funciona el sistema meteorológico del planeta. Y de repente, en un lugar donde siempre hace sol, una tormenta. Y ves por primera vez un rayo. Caer un rayo con el ruido que hace y te cae medianamente cerca. No sabes de dónde viene. ¿De dónde viene? Del cielo. Y es algo totalmente desconocido. No habían científicos para explicar qué lo causaba. Y más en medio de un desierto en el cual era algo que nunca sucedía. Así que cae un trueno, y donde cae el trueno, destroza los árboles que había, los chabolos que había, o lo que quiera que había, lo destroza, e incluso prende fuego ahí. Por tanto, si el rayo cayó en tu casa, no lo vas a ver como algo positivo, ¿verdad? No, lo vas a ver como algo negativo. Lo ves bonito ahora que sabemos lo que es, y cuando cae bien de lejos, decimos, wow, qué bonito. Pero si te cae en el patio de tu casa, o si no sabes lo que es, asusta. Así que, ¿qué eran los rayos? Castigos que caen del cielo. Esa era la ciencia que había en aquella época. Y como en el cielo está Dios, los rayos y las tormentas es Dios enfadado. ¿Y enfadado por qué? Porque hiciste algo mal. ¿Comprendes? Ahora empiezan a añadir la cantidad de fenómenos inexplicables hace 4.000 años. Lluvias, truenos, de repente sequías, tormentas de arena, la cantidad de fenómenos naturales que no se podían comprender, estrellas fugaces en el cielo, eclipses. Nada era explicable. Así que todo lo que no se podía comprender
en aquella época decían, es obra de Dios, es cosa de Dios. Si era bueno, decían, es una bendición, Dios te está bendiciendo. Y si te afectaba mal, decían, Dios te está castigando. Era lo único que comprendían. ¿Entienden esto? Ahora, si utilizamos, por ejemplo, si nos basamos en la Biblia, me imagino que todos saben, está separada como en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene textos escritos, pues, no escritos, tiene textos que hacen referencia a cosas que sucedieron hace alrededor de 4 y 5.000 años atrás. ¿Han jugado alguna vez al teléfono descompuesto? ¿Sí? Donde tú decías hola, ¿cómo estás? Y el último recibía te quiero o te odio. ¿Sí? La Biblia no se escribió hace 5.000 años. La Biblia se escribió mucho después de que todo eso hubiese sucedido. Así que imagínense cuándo se fue cambiando de boca en boca. Además, si han medio estudiado o leído la Biblia, verán que en el Antiguo Testamento te presentan a un Dios severo, castigador, duro, que no perdona, que casi es mala gente. Claro. Sí, en serio. Italiano. Sin embargo, en el Nuevo Testamento te presentan a un Dios bondadoso, que perdona, compasivo. ¿Por qué es esto? Hace miles de años, ¿conocen el dicho de en el país de los ciegos el tuerto es el rey? Okay. Hace 3.500 años, tú no podías sentarte a hablar con una persona para decirle, mira, no puedes robarle a tu vecino porque le tiene apego a sus objetos y aunque no son suyos porque nada nos pertenece, él sí lo identifica como suyo y se va a enfadar y se va a molestar porque en lo que tú le habías dicho, mira, ya te había dado un golpe o ya te había matado. Porque así era en aquella época. Éramos monos caminantes, básicamente. Nuestro cerebro no tenía la capacidad que hoy en día tenemos. Así que en el país de los ciegos, en esa sociedad donde todo era, donde había más vicio que virtud, por así decirlo, alguien con un poco de sentido común, alguien con un poco de virtud decía, tengo que hacer algo para que esto pare. Ok, ¿qué puedo hacer? Le tienen miedo a Dios. Dios es el bueno y es el malo. Es el que te castiga y el que te bendice. Ok, si robas, Dios te castiga. Si robas, Dios te castiga. Es lo que hoy en día llamamos karma. Dios no te castiga, es tu karma. ¿Comprenden? Pero la manera de mantener a un montón de salvajes en convivencia, en sociedad, era a través del miedo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjense ustedes cómo es más eficiente, y sean honestos con ustedes mismos. Estás en el trabajo, cometes un error, tu jefe llega y te dice, oye fulanita, te pido por favor que tengas cuidado porque acabas de cometer este error, y cuando cometes este error afecta a estos clientes, afecta a la empresa de esta manera. ¿Lo entiendes? Tú dices sí. Al día siguiente cometes el mismo error. ¿Qué sucede si tu jefe en lugar de eso viene y te dice, volviste a cometer el mismo error, como lo vuelvas a hacer, te despido inmediatamente? ¿Lo entiendes? Dígame, ¿en cuál de las dos versiones vas a prestar más atención para no cometer ese error? La segunda. En la segunda. Respira. Nada más que observen eso. Hoy, miles de años después, desafortunadamente, le das más importancia al miedo que a la virtud. El miedo que hacer las cosas bien hechas por compasión. Respira. Nada más que tu jefe te explique la dinámica de cómo afecta tu error a
los clientes, a los compañeros, todo eso debería ser suficiente para que tú prestes atención. Pero muchas veces como tu jefe no se enfadó, como no te gritó, como no te amenazó, tampoco fue para tanto, porque no se enfadó tanto. Ahora cuando se enfada y te dice te lo descuento de tu sueldo o te dice te despido a la próxima, ahí sí que sí pones pies de plomo, se graba en tu cerebro y dice no tocar este botón nunca más. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo creen que era hace 5.000 años? ¿Entienden? La única manera de que unos salvajes nos comportásemos mínimamente bien era a través del miedo. Dios te castiga. No peques. Y fue la única manera posible de hacerlo. Luego, en el Nuevo Testamento, con Jesús, han pasado 4.000 años. El problema de la Biblia es que si lo lees tal cual, sin tener un poco de idea y de conocimiento histórico o antropológico, parece que todo iba sucediendo año tras año y que Jesús nació un año después de Isaías morir. ¿Okay? Pero entre Isaías y Jesús hay unos cuantos de cientos de años. Y la Biblia en concreto es un escrito que resume unos 4.500 años de historia más o menos. ¿Es eso? Como 6.500. Oh, mira, 6.500. Alguien que lo sabe con más precisión que yo. 6.500 años de historia. ¿Vale? Entonces, 6.500 años de historia resumidas en un libro a través del boca a boca. Imagínense eso. Y nosotros lo leemos como si estuviese pasando todo día tras día, sin tener este conocimiento. Y luego, la Biblia la armaron como un compendio de lo que la iglesia necesitaba en ese momento para manipular y tener el poder sobre las personas. Piénsenlo. ¿Qué opinarían ustedes hoy en día si viene un señor aquí con su bebé y dice, Dios me ha dicho que lo mate, así que aquí vengo con el cuchillo y lo voy a matar porque Dios me lo ha pedido? ¿Pensarían que es un elegido? ¿Que es un iluminado? No. Primero que hacemos es llamar a la policía, quitarle al niño y ese señor se va a un psiquiátrico que tiene problemas de aquí, de la mollera. No lo ponemos como ejemplo de fe y de pasión por Dios, no. Era un esquizofrénico con problemas psicóticos. Y lo que hizo que no matara a su hijo en el último momento no fue Dios. Fue un gramo de cordura. ¿Comprenden? Ahora, imagínense o recuerden, porque para muchos de nosotros todavía lo recordamos, cuando no existían celulares móviles. Incluso antes, cuando éramos niños y no existían computadoras. La única manera en la cual nos comunicábamos y nos enterábamos de lo que sucedía en otros pueblos, en otras ciudades, era a través de la televisión y de los periódicos, la radio, ¿verdad? Antes de eso, antes de que hubiese ninguna forma de comunicación, hace 4.000, 5.000 años, no habían coches, no había ni siquiera carretas de esas de caballos, no había nada. Nacías en un pueblo y el mundo entero era tu pueblo. Y solamente se conocía aquello que estaba a una distancia lógicamente caminable. En el momento en el que empezamos a ser sedentarios en lugar de nómadas. ¿Entienden esto? Así que, ¿dónde crece mejor la comida, los frutos, las vegetales y las hierbas comestibles? ¿Cerca de la orilla de los ríos o lejos? Cerca. ¿Dónde te gustaría vivir más si no tienes coche y no hay medios de transporte?
¿Cerca de donde cultivas o lejos? Cerca. Entonces, era costumbre vivir a las orillas de los ríos, en los cauces de los barrancos, donde más humedad hay para poder cultivar y comer. Y hoy en día se siguen construyendo pueblos y ciudades en cauces de barrancos secos. Así que en uno de esos pueblos se construyó una ciudad, un mini pueblo. Y todos los habitantes vivían ahí, no salían de ahí, salvo los que podían caminar. Y el pueblo de al lado estaba construido en el siguiente cauce de otro barranco. Pero era una zona árida. Y de repente, una tormenta. El cambio climático empezó en esa época. Y a un pueblo que nunca les llovía intensamente, cae un diluvio. Y porque viven en el cauce de un barranco, se inunda. Y porque nunca han salido de ese pueblo, el mundo entero se está inundando. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, cuando algo te pasa a ti, tú crees que le está pasando a todo el mundo. Así que ellos estaban en su pueblo, sin Facebook para saber qué pasaba en el pueblo de al lado. Su pueblo se está inundando, por tanto, todo el mundo entero se está inundando. Por favor, si el planeta entero se hubiese inundado, habrían pruebas científicas que demostrasen que se produjo tal inundación en el planeta. Y no las hay. Creo en Dios, pero tengo dos dedos de frente. La historia de Noé fue la historia de un pueblo que se inundó por un diluvio. Y Noé era una persona medianamente sabio para la época que tuvo una premonición. Y efectivamente tuvo una premonición. Y decidió hacerle caso a su premonición. E imagínense, en un pueblo donde no llueve, un friki se pone a construir un barco. El bullying que le habrán hecho en la época. Pero no construyó un transatlántico. ¿Ok? No. Fue una chalupa. ¿Vale? Pero para alguien que nunca ha visto un barco, es una monstruosidad. ¿Ok? Y no se llevó a 2 animales de cada uno de los que existían. Tenemos que ser realistas, piénsenlo. Primero, él preparó para llevarse los mínimos animales para sobrevivir. Un par de gallinas, un par de cabras, qué sé yo, los animales que tenían de granja en su entorno. Ahora, piensen en esto. Todo se empieza a inundar. Y lo único que empieza a flotar es el barco de este señor. ¿Qué creen que van a hacer todos los animales que están en el entorno? ¿Ahogarse o correr para subirse al barco? Sobrevivir como cualquier otro. Así que efectivamente los animales, algunos de ellos, se subieron solos a la barca. No mandados por Dios, no obedeciendo a Noé, huyendo de una inundación que se estaba produciendo en un pueblo, donde murió un montón de gente, pero no el pueblo entero. Y ahora que tenemos capacidad de pensar, tenemos que ver qué es más lógico. Que se haya inundado el planeta entero porque Dios se enfadó, y que no queden pruebas científicas de ello, y que el único que sobreviviese fuese Noé con su familia, y que los animales fuesen solos, o sea, ¿por qué todas esas cosas pasaban hace 4000 años y hoy en día no? Estamos evolucionando. Todo ese tipo de cosas deberían seguir pasando hoy en día y lo deberíamos estar viendo. ¿Entienden un poco toda la mitología que se ha formado con respecto a Dios? Estoy hablando del catolicismo porque es la más común, es la que la mayoría de ustedes siguen. Pero esto ha sucedido en todas partes. Ahí tienen la leyenda absurda de Ganesh. Ganesh es esta divinidad
con cabeza de elefante, que se supone que es la hija de Shiva y de Parvati, y que cuentan las historias que Shiva abandonó la casa para irse a una guerra contra Brahma. A ver, ¿por qué el Espíritu Santo, que es Shiva, se iba a pelear con Dios? Para empezar por ahí. Así que Shiva se va en una guerra a batallar contra Vishnu y contra Brahma, y en esa pasa tanto tiempo peleándose que su hija Ganesh empieza a crecer, y cuando la guerra por fin acaba y Shiva regresa a su casa, ve a Ganesh, no le reconoce, piensa que Parvati le ha sido infiel y le corta la cabeza. Y cuando Parvati le explica que era su hija y se enfada con él tremendamente y le dice que haga algo al respecto, Shiva sale y lo primero que ve es un elefante. Así que le corta la cabeza al elefante y se la pone a su hija. Y así nació Ganesha. ¿Por qué hace 5.000 años? O sea, ¿qué tan avanzada es la ciencia hindú para implantar la cabeza de un elefante en un ser humano? No tiene ningún sentido. Son metáforas. Son formas de explicar. Y Ganesh es un elefante, porque cuando un elefante se echa a caminar no siente ningún obstáculo. Camina y va pisoteando todo lo que se le venga por el camino. Y Hanumanta, el rey mono, no es que naciera un chico o un señor con cabeza de mono. No, eso sería una malformación. Es solamente que un mono no se está quieto y no para de saltar de un lado al otro. ¿Cómo es tu mente? Igual, tu mente no para. Y así es como se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Les he puesto 2 ejemplos acerca de el catolicismo, con la historia de Abraham, es el de hijo, y de Noé. Pero prácticamente pueden agarrar cualquier historia de la Biblia, leerla y utilizar tu objetividad y tu mente lógica para tratar de comprender qué pudo haber sucedido de verdad. Porque la verdadera religión y la ciencia no se llevan la contraria. Es imposible. ¿Por qué? Porque la verdadera religión está basada en la verdad. Y la verdadera ciencia está basada en la verdad, y la verdad es una. Y la ciencia y la religión hacen exactamente lo mismo, estudiar a Dios desde 2 ópticas diferentes. Pero lo que hacen es exactamente lo mismo. Cada una la llama de un nombre diferente. Pero no es posible, la ciencia nunca va a encontrar nada que contradiga a Dios como tal. Contradice las creencias, las mitologías, pero no puede contradecir a Dios. Como tal, es imposible. Por eso es que las personas que somos religiosos profundamente, como yo, que creemos en Dios, no le tengo ni el más mínimo miedo a la ciencia. Al contrario, me encanta la ciencia. Y estoy deseando que la ciencia continúe avanzando, avanzando y avanzando. Porque cada vez que avanza la ciencia, la sociedad también avanza. Cada vez la ciencia va dando un paso más. Así que es fantástico. La ciencia jamás va a poder demostrar la no existencia de Dios. Tampoco probablemente la existencia, quién sabe. ¿Saben que los científicos buenos afirman que no saben si Dios existe o no? Esos son los científicos buenos. Un científico es alguien que tiene que estar abierto a las posibilidades. Un científico que empieza una investigación diciendo no existe, no es un científico. O no es un buen científico. ¿Comprenden? Porque un científico se trata de investigar. Investigar significa ¿quién sabe? Y cuando un científico a veces me dice Dios no existe porque no lo hemos podido demostrar, esa excusa es absurda. En la época de Galileo discutían si el planeta era redondo o plano, y el que decía que era plano tenía sus pruebas de que era plano. Y luego vinimos a descubrir que era más bien redondito. ¿Sí? Newton no descubrió la gravedad. La gravedad existía desde mucho antes. Newton la estudió y la formuló, pero no la descubrió.
solamente la puso en numeritos, lo cual ha sido tremendamente útil. Pero ¿entienden? Antes de que Newton formulara y estudiase la gravedad ya existía y la ciencia no lo había podido demostrar. Por tanto, que la ciencia no pueda demostrar algo no significa que no existe. Significa que la ciencia no lo puede demostrar. Tampoco significa que exista. Significa que la ciencia no lo puede demostrar. Por eso es que los buenos científicos dicen, no sabemos si Dios existe o no. No tenemos pruebas de su existencia, pero tampoco hay pruebas de su no existencia. Y carecer de pruebas no es fundamento suficiente para afirmar una no existencia. Cuando hace un par de semanas como que se volvió medio viral un vídeo y un meme donde decía, no me acuerdo muy bien cómo decía, pero decía algo así como, ¿crees en los unicornios? No. ¿Por qué? Porque nunca he visto uno. ¿Y crees en Dios? Sí. No. ¿Sí? Y dice que fue un meme que estuvo por ahí, pero luego en un noticiero o en un programa, no sé qué programa era, solamente escuché un poco, en Estados Unidos, alguien lo estaba poniendo como un argumento válido. Y yo lo estaba escuchando y decía, este argumento es totalmente ridículo e infantil. Es utilizar un silogismo absurdo. Y es como el chiste del papá que está con el niño a las 10 de la noche en la azotea aquí en la Ciudad de México, y el niño le dice, papá, hoy estudiamos Barcelona en la escuela y nos dijeron que estaba muy lejos. Papá, ¿qué está más lejos, la luna o Barcelona? Y el padre lo mira y le dice, ¿ves la luna? Sí. ¿Ves Barcelona? No. Yo. Es el mismo razonamiento. Infantil. Es decir, como no puedes ver a Dios, no existe igual que los unicornios. Perdón, pero ¿qué razonamiento es ese, por favor? Primero, ¿has hecho un poco de estudio al respecto? ¿Te has dado a la tarea de estudiar qué es Dios al menos? Que al menos, antes de afirmar algo así, date a la labor de investigar un poco, de ver qué opinan los hinduistas de Dios, qué opinan los budistas, qué opinan, qué es Dios. Pero las personas que hacen ese tipo de comentarios están hablando en base a lo que ellos creen que es Dios, que es el Antiguo Testamento de la Biblia. Porque toda la gente que está enfadada contra el catolicismo y el cristianismo es por el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios no aparece así. Y Jesús no tiene ni una sola palabra de juicio, de castigo o de reprimenda divina. Pero es solamente que todavía siguen cargando eso y ni siquiera se han dado a la labor de estudiar un poco más profundamente. Así que el Papa Francisco lo dijo y estoy totalmente de acuerdo con él. No es necesario creer en Dios. ¿Sabían que el Papa Francisco lo dijo hace un par de años? Las personas no necesitan creer en Dios. Solo se necesita ser buena persona. Fue lo que dijo el Papa. No son palabras literales, pero es más o menos lo que dijo. ¿Okay? Lo único que importa es que seamos buenas personas. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Tu relación con Dios es todavía más íntimo que tu sexualidad. Nosotros pensamos que el sexo es lo más íntimo que tenemos. No es cierto. Lo más íntimo que tenemos es nuestra relación con Dios. Y de la misma manera que yo no llego aquí y les digo, antes de ayer me masturbé, porque no te concierne, ¿verdad? Si lo hizo o no lo hice, no te concierne. A mí qué me importa, pues al menos disfrútalo
Pero no es algo que vaya contigo, porque es algo que es solamente mío, de mi vida y de mi intimidad, ¿verdad? Tu relación con Dios es todavía más íntimo que eso. Y no necesitarías tener que estar predicando, ni contando, ni exteriorizando tu relación con lo más íntimo que pueda haber. Es algo tuyo, es algo totalmente personal. Y a nadie le concierne si tú crees en Dios o no. Es asunto tuyo. Y nadie tiene derecho a meterse ahí. Y de la misma manera, no tenemos que ir molestando a los demás para que crean en nuestro Dios. Eso no es compasivo. Las personas que van tocando por las puertas de la casa, ¿sabe usted de qué habla la Biblia? Yo sí, tú no. ¿Cómo? ¿Qué es eso de estar molestando a la gente para tratar de convertirlos? O sea, ¿qué tan poderoso es tu Dios que necesita que vayas tocando en las puertas para conseguir nuevos suscriptores? ¿Qué tan poderoso es ese Dios? O agarrar un micro, como pasa en algunas partes de esta ciudad, que agarran el micro y empiezan ahí a rezar en medio de la calle, a molestar a las personas. Eso es una falta de compasión absoluta. Una cosa es hacer una celebración, cuando por ejemplo la Iglesia Católica decide hacer una procesión, o cuando los Krishna deciden celebrar en la calle a Krishna. Todo eso es perfectamente válido. La calle es un lugar público, todos tenemos derecho a usarla y pidiendo los permisos adecuados y cumpliendo con la legalidad y todo eso. Está bien que cualquier religión pueda expresarse en la calle y todos los demás somos libres de ir o de no ir. Pero ahí están celebrando juntos. No te van tocando en las puertas para que cantes Hare Krishna, Hare Krishna. No. ¿Entienden? No traten de convencer a nadie para que crea en Dios o para que descubra a Dios. Muchas veces lo hacen porque tienen miedo. ¿Y de dónde nace este miedo? De las dudas. ¿Crees en Dios? Probablemente sí, si no, no estarían en este seminario. Sé honesto. En tu interior hay una pequeña duda y un pequeño miedo a que no exista. A que todo sea una paranoia colectiva. Y a que no haya nada. ¿Se dan cuenta? Ya me han oído hablar muchas veces de los potenciales y cómo se despiertan. Cuando un ateo viene y se burla de Dios, o te dice que Dios no existe, o te dice todo eso, lo que hace es despertar ese mini potencial de inseguridad que está en ti. Por eso te molesta que blasfemen acerca de Dios. Si Dios es todo, Dios es un pendejo, hijo de puta y un trozo de mierda. Pero lo ven automáticamente, acaba de llamar pendejo, hijo de puta a Dios, ¿lo acaba de comparar con una mierda? Sí, porque Dios es un pendejo. Y Dios es un trozo de mierda. Pero lo ven, automáticamente hay algo dentro que quiere defender, ¿verdad? Incluso cuando me han oído esta enseñanza, varias veces, porque no es la primera vez que lo digo, Dios es amor y compasión. ¿Cómo te sientes cuando digo Dios es amor y compasión? No te defiendes, ¿verdad? ¿Por qué cuando digo Dios es un pendejo y un trozo de mierda, necesitas decirte, es cierto, es verdad, también? Les agarré. Sí. Lo han aprendido aquí, pero todavía no aquí. Y significa que cuando digo Dios es un trozo de mierda,
automáticamente se despierta el potencial de quererte defender, pero automáticamente te viene el recuerdo de, es cierto, Dios es todo, por tanto Dios es una mierda. Pero el primer instinto de, cuando el objetivo final es que el día que alguien diga, Dios es un trozo de mierda, lo sientas con tanto amor, con tanta belleza y con tanta compasión, como cuando te dicen que Dios te bendiga. Entonces significa que lo vives como tal, que lo vives como experiencia. Así que respetemos las creencias religiosas y no religiosas de todo el mundo. Y lo más divertido es que muchas veces la percepción de los ateos es más cercana a la. Porque los ateos dicen, Dios no te va a salvar. Es cierto. Dios no te va a ayudar. Es cierto. No le pidas nada a Dios, ni caso te hace. Es cierto. Dios no es nada. Es cierto. Así que muchas veces el punto de vista de los ateos es más cercano a la realidad. Sin embargo, el ateísmo, no sé si se han dado cuenta que también se ha convertido en una religión. Porque ¿qué hacen los ateos? Tratar de convencer a los creyentes en que dejen de creer exactamente lo mismo. Pelear, darte motivos absurdos y ridículos para que dejes de creer, agarrar un texto de la Biblia y convertirlo en meme para tratar de burlarse y finalmente están haciendo exactamente lo mismo que los creyentes, tratar de controlar y de manipular a los demás. Por eso es importante que entendamos que nuestra relación con Dios es íntima. Es lo más íntimo que podemos tener. Y por tanto no necesitamos estar colgando en Facebook cuando te masturbaste o cuando rezaste. Lo puedes hacer, pero no tienes por qué. Y respetar a aquellos que ven las cosas de otra manera. Afortunadamente el mundo es suficientemente grande para que quepamos todos y podemos convivir perfectamente unos con otros.